Hola, yo soy Alan Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en Internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. ¿Ok? Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Ok? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora y media, virtuales 100%. Entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Ok? Ahora sí, viene el episodio. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias de verdad por estar una vez más en esas transmisiones que hacemos cada día. Aquí estamos en la oficina de 4Geeks en San José. Estoy frente a una ventana que ya se está nublando, así que hay un baldazo de agua que va a caer, pero aún así, si internet resiste, si la electricidad también, esas transmisiones van a seguir. Así que, como les decía, durante ayer parte del día y hoy también, vamos a conversar hoy acerca de innovación, porque porque lo hemos conversado también en el podcast y lo hemos peloteado mucho aquí en la comunidad. Me parece que innovación es uno de los factores que podrían hacer que esta crisis, esta que estamos viendo en este momento, sea nada para algunas compañías o que signifique incluso la muerte para la mayoría de compañías que están allá afuera. Yo creo que, a ver, innovación es un tema que dice mucho, pero también dice nada, al mismo tiempo dice poco y está desde mi punto de vista, de alguna forma prostituido, pero siento que traer a las personas que todos los días de una forma bastante más que pedagógica, sino más funcional, es decir, más del día a día, trabajan con innovación. Es por eso que hoy presentamos a Andrés, que ya casi le voy a dar pantalla para que entre. Andrés es una persona que está dirigiendo Boxride, ya van a saber qué es Boxride, pero les adelanto, Boxride es una plataforma que gestiona la innovación, básicamente. Ustedes, después de esta transmisión, puede que tengan un poco de curiosidad, así que ya luego van a buscar Boxride en internet y van a ver de qué trata. Así que, bueno, sin más, agradezco nuevamente a todas las personas que se están uniendo. Eso se transmite totalmente en vivo, 100% en vivo, hoy, 9 de octubre, 2 y 2 de la tarde. Estamos transmitiendo en simultáneo para Facebook, para YouTube y para Periscope en Twitter. Así que nada, gracias de verdad a todas las personas que siempre se unen a esto. Por favor, compártanlo para que más personas también
puedan llegar a ese tipo de temas y compártanlo también a esos emprendedores mediocres, a los empresarios mediocres. Háganles llegar esta transmisión porque me parece que es la única forma de ponerles un espejo enfrente y que los negocios en una región cambien. Así que tienes la responsabilidad en este momento de encontrar a un emprendedor mediocre, a un empresario mediocre y transmitirle esta presentación. Así que este video, esta sesión, esta presentación o el podcast, donde sea que estés escuchando esto en el momento que sea. Así que gracias de verdad a las personas que están ahí. Doy paso a Andrés. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alan? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por efectivamente ponerle las tildes a las i, las comas y los puntos sobre este tema de innovación, y más ahora en tiempo de crisis, por supuesto, ¿verdad? Es decir, estamos en tiempos en que mucha gente se acerca a preguntarme qué hago. Estoy en medio de la crisis, verdaderamente es una llave anticrisis que puedo hacer, y otras que me dicen, mire, qué lástima que no arranqué antes el hacer esto. Hoy vamos a hablar un poco de qué es innovación, de el gestionar, del gerenciar innovación, de entender que se dista mucho de actividades esporádicas, como muchas veces se ha confundido, y que más bien la gerencia, la gestión, el proceso, la máquina de innovación dentro de cualquier organización es igual o muy parecido a lo que es un proceso de manejo de proyectos como tal. Entonces, ahí es donde podemos empezar tal vez a ver que ciertas cejas se levantan, hay cierta controversia, hay muchas escuelas de pensamiento en cómo se deberían hacer las cosas, pero lo interesante es que este año ya hay temas que se están profesionalizando con un consenso mundial, que se están estandarizando, y son cosas sobre las que vamos a hablar de manera para los que están conectados, que son expertos, que son consultores de innovación, de manera muy, digamos, raspando la superficie de lo que se puede hacer y de lo que podría o debería hacerse en una organización, en una pandemia o no necesariamente en una pandemia. Andrés, antes de darte espacio para que arranques con tu presentación, quiero preguntarte, ¿por qué crees que hablamos de innovación justamente en los peores momentos? ¿Por qué crees que hablamos de innovación justamente cuando la plata no alcanza, cuando hay que recortar personal, cuando hay que cerrar compañías, cuando hay que ver noticieros para ver que todos los países de Latinoamérica se lo está llevando putas por todo lado? ¿Cómo hacemos para que innovación sea como matemática, o sea como sociales, o como ciencias, que venga desde pequeñitos, que esté uno, digamos, conversando con esos temas? Exacto. Bueno, con la primera parte de la pregunta, ¿por qué ahora? Pues es muchas veces como cuando nos sentimos mal. Hasta ese entonces es que vamos al doctor, ¿verdad? Hasta ese entonces es que nosotros nos sentimos mal por algo, nos afecta algo, vamos al doctor. Versus lo que puede ser medicina preventiva, una rutina de ejercicios, algo preventivo o algo disciplinado, que vamos a ver que efectivamente es de lo que vamos a hablar un poco acá hoy en la presentación, de quitar esos mitos de que es un tema casi que esotérico. Es decir, yo muchas veces en muchas reuniones, en muchas consultorías, salgo muy preocupado porque se le tiene casi que una nube como de esoterismo al tema de innovación, se le tira a ciertos departamentos, otros departamentos no quieren participar, organizaciones muy pequeñas no quieren participar porque dicen que para ellos es imposible, organizaciones muy grandes dicen, no, estamos perfectamente bien, habría que ir a preguntar ahora, ¿verdad? En medio de la pandemia, ¿cómo están? Tenemos ejemplos grandes, en la presentación ahorita vamos a ver que no son pandemia, pero por ejemplo los ¿cómo se llama? Compañeros de retail, de ventas, las cadenas de tiendas en Estados Unidos como Brooks Brothers quebraron después de creo que casi 100 años de estar operando, que son cosas que no puede prever nadie, ¿verdad? Una pandemia, pero son cosas en las que efectivamente tenemos que pensar hacia adelante. Pasamos grandes depresiones económicas, pasamos situaciones muy difíciles, ¿por qué hacerlo hasta que estamos en este momento? Entonces, pues es un poquito de lo que vamos a hablar ahora y entender el tema de la estructura, ¿verdad? Bueno, entonces veo que ya Alan me puso la presentación ahí. Arranquemos con ese tema. ¿Qué es innovación? Entonces, y
ya este año se puede definir, y de nuevo otro tema controversial que es, mira, a mí no me está definiendo innovación, yo lo defino porque es un tema muy específico, afín. Ya este año, digamos, por dicha, tenemos un consenso a nivel mundial con el ISO 56000 en el cual podemos hablar, y la idea no es imponerle a nadie, al revés, la idea es que todos generemos una comunidad para hablar un mismo idioma, para tener, digamos, la posibilidad de hacer benchmarks con otras empresas de qué niveles de innovación tenemos y hablar un idioma parecido. Les repito el ejemplo y voy a lo largo de la presentación a decírselos. Esto es igual que cuando arrancó la gestión de proyectos. Hace muchos años no se hablaba tanto de charter, no se hablaba de título, no se hablaba de riesgo, no se hablaba de capítulos de manejo de proyectos. Ahora sí, ahora es una norma, es lo mínimo necesario tener una certificación, el pensar en términos de proyectos y en pensar en términos de por qué falló o no falló un proyecto, que eso también vamos a hablar al final, con ciertas falacias que se tienen sobre ese tema. Este sí me gustaría de manera textual, digamos, que lo analicemos. Entonces, lo que dice que efectivamente la innovación es entidad nueva modificada que realiza o redistribuye valor. Entendamos eso muy particularmente. Yo dentro de organización, esa gestión o ese movimiento va a redistribuir valor para la organización. Esta novedad y el valor relacionado y determinado es mucho de la percepción de esa organización y de qué intereses tiene. Entonces nos podemos quitar la idea para empezar de que innovación siempre va a ser relacionada a tecnología. Completamente incierto. Hay organizaciones no gubernamentales que son excesivamente innovadoras en los procesos en los que hacen llegar su metodología, su gestión al mundo y son muy innovadoras y no necesariamente están relacionadas con tecnología. Efectivamente, la innovación puede ser de productos, servicios, de procesos, de modelos de negocios y de metodologías. ¿Ok? Hay que empezar a entender que una innovación es un resultado y hay que empezar a entender que otro tema es cómo clasificarlos, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de esos temas, vamos a empezar a caer en el tema que si es disruptivo, si es incremental, si es exponencial. Lo importante acá es que nosotros más bien entendamos qué es, lo entendamos a la percepción de nuestra organización y podamos ir trabajando todo el proceso de esa gestión de innovación, ¿ok? Y por último, esa palabra se refiere a efectivamente lo que resulta de ese proceso. ¿Ok? Entonces mucha gente va a creer que, bueno, ya tienen una idea, listo, estamos montados en el tren de innovación. No necesariamente, es el resultado de eso. ¿Ok? ¿Cómo ha evolucionado esto? Entonces tenemos efectivamente una evolución de estos procesos a lo largo del tiempo. Inicialmente estaba la típica reunión en la cual todos nos sentábamos, dábamos nuestras ideas, peloteábamos cosas para arriba y para abajo, pero no necesariamente teníamos ni entradas, ni salidas, ni un proceso específico. Llegan después gente muy visionaria que genera entonces un proceso de lluvia de ideas, ¿verdad? Y lo llamamos más estandarizado, más estructurado, en el cual tenemos ideas, las anotamos, les damos seguimiento. De ahí evolucionan a sesiones presenciales más estructuradas, entonces podemos citar una sesión de Lean Startup, una sesión de Design Thinking, que es muy estructurado, pero muy importante. Es una parte del engranaje de todo este proceso de innovación que vamos a ir viendo en la presentación. El que yo piense que solo con hacer ese proceso de manera esporádica, de nuevo, como hablamos al principio, una sola vez que voy al doctor cuando me siento mal, no me va a resultar a mí en innovación. Ni siquiera es en pensar a qué puedo hacer todo el proceso si no tengo esa continuidad. ¿En qué estamos en este momento? Efectivamente, en digitalización, en virtualización de sus procesos y en estandarización de procesos. Entonces, ¿qué pasa ahora con el tema del COVID? Todo el mundo en la casa, todo el mundo trabajando de manera remota, no podemos tener sesiones presenciales. ¿Cuál es el asunto? Ya nosotros tenemos todas las capacidades de hacerlo de manera remota, de manera en que podamos colaborar, ya sea de manera asincrónica o en tiempo real, sobre este proceso. De nuevo, para mí es tan importante el definir la innovación y bueno, ¿por qué repito esto? Yo he estado haciendo consultorías en organizaciones en las cuales se llevan 3 semanas, casi un mes, en solo definir qué es innovación para ellos, previo a lo que vimos al puro principio de lo que es la emisión o el consenso mundial de que podría ser innovación o de lo que se considera innovación como un estándar ahora, ¿ok? Y es preocupante. Y no estoy hablando de organizaciones pequeñas o medianas, estoy hablando de organizaciones muy, muy grandes con presencia en muchos países, ¿ok?
Entonces se ven temas de que tengo que definirlo, tengo que pedirle la respuesta a un departamento, a otro departamento, a un país, a otro país para llegar a un consenso, que es un tema que ya estamos trabajando y que a lo cual ya se puede llegar. 3 categorías de medidas muy importantes. Entradas a este proceso de innovación, y vean que no estoy diciendo de la innovación, sino del proceso, ¿verdad? El proceso en sí, o lo que llaman el throughput, digamos en los términos ingenieriles en inglés, que es como el rendimiento de ese motor, le echo gasolina, que tanto recorrido puede tener, y la salida, que es qué salió de ese proceso, cuántas ideas generé, cuántas de esas ideas tuvieron un impacto de distribución de valor o generación de ganancias o generación de algún impacto social. Por ejemplo, si soy una organización de impacto social, y yo tengo que medir eso para pasarlo a una gestión de proyectos, para pasarlo a los compañeros de gerencia de proyectos, o si no, devolverme a ver en cuál de estos indicadores es que estoy fallando y no estoy sacando, digamos, suficientes ideas dentro de ese proceso. Ya eso ahorita lo vamos a repasar. 4 pilares en las que yo, como organización de cualquier tamaño, de cualquier lugar, de cualquier sabor, de cualquier tipo, puedo empezar a implementar desde ahora. Y vamos a ver que de estos 3 son muy conceptuales, en los cuales yo puedo iniciar desde ya, a partir de esta charla, como dice Alan, para poder llevárselo a ustedes, en los cuales yo puedo empezar a generar ese proceso. Estrategia, estructura, los procesos en sí y la cultura. ¿Okay? Empecemos por la estrategia. Entonces acá es donde también en charlas o en consultorías la gente se empieza a echar para atrás, decir, ¿cómo yo ocupo políticas y objetivos de innovación? Por supuesto, si yo no sé hacia dónde voy con esa flecha, hacia dónde voy con ese barco, hacia dónde voy con mi organización, ¿cómo es posible que yo esté pensando, bueno, listo, prendo prendo el switch de innovación y listo, ya tenemos todo el proceso de innovación, somos innovadores. Tengo que tener políticas y tengo que tener objetivos. Más fácil dicho que hecho, sí. Definitivamente es más fácil dicho que hecho, pero por eso estamos en esta charla y por eso estamos arrancando por hablar de este tipo de cosas. Las métricas, ya hablamos, entrada, proceso y salida de ese conjunto que es la máquina de organización. Metas, de nuevo, lo que yo no mido no puedo mejorar, ¿verdad? Tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, realistas, relevantes y concretas en el tiempo. Vamos a ver que por llamarse un proceso, por llamarse gestión de innovación, tiene que ser a lo largo del tiempo. Tenemos que pensar que esto es igual que un departamento de finanzas. Todos los meses se llevan las finanzas, se llevan la contabilidad, se hacen procesos diarios, se recolectan facturas. Todos los días debería hacerse este proceso también. ¿Por qué? Si no, ¿qué es lo que pasa? Que después yo llego cuando me siento mal, cuando cae una crisis, cuando cae una pandemia y no tengo con qué atajar cosas. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener muy claro que esto es algo de todos los días y eso lo vamos a ver reflejado en la cultura también. Muy importante. En las reuniones también yo pido que esté presente en compañeros de finanzas, no solo para que controlen cómo es que se está asignando ese presupuesto, cómo es que se está invirtiendo ese presupuesto, sino para que ese presupuesto de innovación sea una inversión y se clasifique como una inversión y no como un gasto. ¿Okay? Muchos de estos temas van a resultar en inscripción de patentes, generación de propiedad intelectual, introducción de nuevos artículos o nuevos servicios dentro de el mercado. Y entonces, cuando ya empezamos a ver resultados, vemos que es una inversión, no es un gasto. Ahora bien, el departamento de innovación es de los departamentos más difíciles de justificar, porque es mucha iteración, mucho arreglo, mucho proceso, mucha recolección, a la cual mucha gente no está acostumbrada para tener un porcentaje muy pequeño, pero probablemente con mucho impacto en el mercado de resultados. Estructura. Primer tema, compromiso de alta dirección. También yo tengo que tener toda la organización de arriba hacia abajo comprometida. ¿Ok? Entonces, junta directiva, alta gerencia, gerencia media, gerencia operativa y toda la parte operativa comprometida con esta estructura.
Para interés de todos o para sorpresa de todos, muchas veces la alta gerencia lo que hace es simplemente delegar este tema, lo cual no digo que no sea mal, ¿verdad? Todos sabemos que no hay peor cosa que lo que es una gerencia pulpo que se quiera meter en absolutamente todo. Pero una cosa es esto y otra cosa es que no haya compromiso de esa alta dirección, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante. Dentro de eso hablamos de lo que es un comité o un grupo para organizaciones más grandes que lo puedan tener, en la cual yo tengo ese comité que revisa a esa persona encargada de estar ejecutando, de tener esta unidad ejecutora, puede asignarle presupuesto, puede apoyarlo, puede ayudarlo, tanto para llevarle los recursos que sean necesarios o también para efectivamente mostrarse compromiso y predicar con el ejemplo, ¿verdad? Lo ideal es tener una persona dedicada a tiempo completo a esto. Ahí me dicen, Andrés, imposible, no podemos hacerlo, no importa. Entonces se le asigna a alguien que normalmente salen muchísimos voluntarios que quieren entrar, digamos, en este proceso, que sea ese gestor, no necesariamente un gerente con un departamento, pero que sea ese gestor de innovación dentro de la organización y que dedique un porcentaje de su tiempo específicamente a eso y que por eso también obviamente se le incentive y se lo remunere, que también vamos a ver más adelante. Colaboración y co-creación. Vamos a ver, nosotros tenemos que pensar tanto que dentro de la organización hay específicamente un cúmulo de conocimiento que podemos, digamos, que utilizar, que seguir, a la cual pedirles ideas, pero también podemos pedirle ideas a nuestros clientes y a nuestros proveedores con lo que llaman innovación abierta. Entonces nosotros abrimos las puertas o abrimos, por ejemplo, las parabólicas para poder recibir señales de proveedores y de clientes. Y de ahí se han desarrollado muchísimas innovaciones con lo que es innovación abierta específicamente para recolectar ideas o necesidades de los clientes. Muchas personas de mercadeo de ventas me dicen, mire, no, es que eso es servicio al cliente, de lo que en realidad se está hablando. Sí, muchas veces estos procesos lo que levantan son fallos en servicio al cliente, fallos en servicios a venta. ¿Ok? Entonces, hasta para eso sirve, para generar esa fricción dentro de la organización y para darse cuenta dónde hay esos puntos de dolor, ¿verdad? Entonces, colaboración y co-creación son importantísimos en la estructura de innovación. Procesos. Esta es la parte que ya no es tan teórica, ¿verdad? Que efectivamente ya vamos a empezar a hablar de documentación, de llevar las pautas de las cosas, de tener lecciones aprendidas, ¿verdad? La inteligencia de negocios dentro de esos procesos de innovación es que nosotros revisemos qué hay en el mercado, qué tiene la competencia, qué no tiene la competencia. Hay procesos de suma, de subtracción, de exageración, de minimización de ideas y conceptos en las cuales nosotros podemos ir variando y, como les dije un principio, si hay actividades muy específicas que se pueden hacer para eso. De ahí yo tengo que, entonces, generar, o sea, recolectar ideas, recolectar conceptos, recolectar novedades dentro de la organización, evaluarlas de nuevo. Hay toda una falacia que dice que hay que tener una cultura de mucho fallo dentro de innovación. Eso se lo van a aceptar una vez, dos veces, tres veces en que yo llevo un proyecto de concepto a implementado en mercado fallidamente. ¿Por qué? Porque yo no he implementado un proceso de evaluación de lo que se está haciendo. No lo he revisado contra el mercado. No he revisado si hay efectivamente la posibilidad de prototipar algo, ¿verdad? Entonces, esa parte es bien importante. Yo después desarrollo esa idea o ese concepto, ¿verdad? Y vean que ya estamos generando un embudo, entonces en el cual recolecto ideas y conceptos, los voy pasando por este embudo y voy sacando resultados o voy descartando también o guardando, ¿verdad? Esa evaluación se tiene que documentar. Igual que hablamos con finanzas, igual que hablamos con proyectos, yo la tengo que documentar. Entonces, la idea 103 pasó todo el proceso hasta acá, donde se vio que no tenía la posibilidad de caber dentro del mercado en este momento. Lo documento, la guardo. ¿Ok? Genero lecciones y comunico lecciones aprendidas. ¿En qué fallamos? Nos adelantamos al tiempo. Nos adelantamos a las posibilidades tecnológicas que habían. Nos adelantamos a las posibilidades infraestructurales de ese momento. Lo documento. ¿Qué hago yo con toda esta documentación? ¿Qué hago yo con todas estas lecciones aprendidas? Las manejo en un portafolio. ¿Ok? Ahí es también donde la gente me pregunta, ¿cómo un portafolio de innovación? Sí, efectivamente. Puedo meter ahí
ideas y conceptos que no necesariamente han llegado a término o que han llegado a convertirse en un proyecto, o también puedo guardar ahí cosas que en este momento no se pueden desarrollar por tiempo, recursos o por infraestructura existente. ¿Ok? Y ahí sí es muy importante que nosotros pensemos en que podemos hacerlo ya de manera digital, podemos hacerlo ya con repositorios de ideas, tanto recolectarlas, pasarlos por un proceso de revisión y votación, como por un proceso de selección. Es decir, lo que se ha hecho hasta el momento es que muchas veces de estas sesiones que se hacen en las cuales se generan ideas, no hay necesariamente una bitácora, una minuta, quedan en correos electrónicos, quedan en fotos tal vez que se toman, y se pierden muchas veces, tal vez dentro de los archivos electrónicos de las empresas, pero lo que se busca es que efectivamente tengan un repositorio, ojalá digital, más allá de lo que puede ser una hoja de Excel, de lo que puede ser tal vez ¿cómo se llama? Un SharePoint como tal, sino que algo que específicamente lo tengamos dedicado a esto, ¿verdad? Y de ahí yo manejo el portafolio de innovación. ¿De qué me sirve ese portafolio de innovación? Yo puedo tirar reportes de ahí, que no puedo hacerlo si yo lo estoy haciendo de manera muy empírica en concesiones, digamos, esporádicas. Entonces, ¿cuánto se generó? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto puede costar? ¿En cuánto tiempo lo podemos implementar? Y ahora vamos con el último, ¿ok? Este para mí es el más complicado, el más difícil, pero el que mayormente podemos implementar, ¿ok? Acá, en las sesiones donde nosotros arrancamos con un proceso, donde se trata de implementar un proceso de gestión de innovación en la empresa, siempre pedimos que esté alguien de recursos humanos. Muchas veces, la mayoría de las veces no está. Entonces sale todo el mundo corriendo a llamar a la persona de recursos humanos que se venga a sentar. Y vamos a entender por qué. Y para mí ese factor de recursos humanos es de los factores más importantes para arrancar, darle continuidad y que sea exitoso un proceso de innovación. Probablemente no lo hemos oído hasta el momento, ¿verdad? Muchas veces se nos habla que, bueno, tiene que venir la gente creativa y los creadores y los que hacen y los que se equivocan y esto y lo otro. Para mí, las primeras personas que tienen que estar son los responsables de recursos humanos dentro de esa organización. Pequeña o grande, pero tienen que estar ahí. Esas personas nos van a ayudar a que nuestro equipo o nosotros mismos, si somos una organización pequeñita, desarrollemos esas competencias. ¿Qué herramientas teóricas conceptuales ocupamos? Que tengamos incentivos y reconocimientos. Señores, acuérdense de lo siguiente. Trabajo 8, 10, 12 horas y además de eso tengo un proceso de innovación encima en el cual se me piden ideas que se recolecten cada cierto tiempo y que los haga y los ejecuten cada cierto tiempo. Ah, no, no, entonces ya no vamos a hacer ese proceso de innovación, es lo que me dicen. Bueno, pónganse a empezar de lo mismo que hablamos al puro principio de la llamada. ¿Qué es mejor? Que yo tenga esa medicina preventiva de hacer mis chequeos rutinarios, de tal vez tener una rutina de ejercicio, una dieta saludable a lo largo de tiempo, o que cuando ya yo ocupe de emergencia tenga que ir o al doctor o peor aún a una sala de emergencia. Entonces ahí es donde tenemos ya, digamos, que esa manera de manejar estos temas cuando se nos cuestionan, ¿verdad? Entonces ocupo efectivamente incentivos y reconocimientos por ideas aportadas, por ideas exitosas, por el proceso completado y que sean a lo largo del tiempo de nuevo. Talento para innovación. Ese me parece, digamos, muy, muy importante en el sentido en que a nosotros se nos dice, todo mundo puede innovar. Correcto, todo mundo puede aportar las mejores ideas que tenga y más bien el equipo se pide que haya muchísima diversidad y muchísima gente de muchísimas, digamos, capacidades técnicas y no técnicas aportando ideas. Pero las personas que llevan el proceso de innovación son personas con cierto perfil, igual que hay perfiles para contabilidad, perfiles para desarrollo de software, perfiles para la parte de finanzas y para la parte de proyectos, ¿verdad? Nosotros tenemos que poder retener y atraer ese tipo de talento para que sea exitoso este proceso. Y por último, el entorno y los recursos. De nuevo, es tanto que tengamos esa posibilidad de recibir y el hacer estos procesos dentro de la organización a como que tengamos los recursos financieros. Es decir, del aire no se va a poder hacer esto, entonces efectivamente sí tenemos que pensar eso. Y de nuevo, entonces para mí esos de los 4 pilares más importantes y que podemos efectivamente con los cuales arrancar en este momento un proceso de innovación dentro de una organización.
Ok, ahora sí me estás escuchando. Andrés, yo tomé una nota mientras estabas hablando. Eh, Varias. Por ejemplo, los emprendedores y los empresarios, es decir, las personas que están detrás de los negocios, debemos de profesionalizarnos, es decir, debemos de profesionalizar el tipo de trabajo que hacemos. Ya no basta con que una empresa o con el negocito que tengamos sea para pagar el agua, el teléfono. No basta con eso. O sea, hay mucha familia detrás, debemos de ser mucho más responsables con la gente que está trabajando con nosotros, con el fin de poder, de alguna manera, garantizar, si se puede, de alguna forma, estabilidad, que entre paréntesis no existe. Pero bueno, otro punto del que yo también, fíjate, y que lo comenté, Andrés, es que uno de los problemas por el que yo siento que innovación no ha pegado tanto en Latinoamérica, ni siquiera el término, es porque pensamos a corto plazo. Um, um, las agencias de marketing, por ejemplo, o las agencias de ventas, o las compañías de ventas, la mayoría ofrecen servicios para que vendas hoy, o para que vendas mañana, o para que vendas en una semana. Cuando alguien invierte cierta cantidad de dinero en algo, espera retorno de inversión en una semana, o espera retornos, o espera clientes, o espera llamadas, o espera citas, o lo que sea, la próxima semana. Tenemos tanto que aprender de los japoneses y de los chinos como tal, de esa cultura de que llueva o truene o lo que pase, aquí me quedo sentado porque lo que me sobra es disciplina. ¿Qué piensa de eso, Andrés? ¿Qué piensa de esa mentalidad de pensar en corto? Creo que es una de las que a mí más me chocan. Claro, sí. Bueno, eso afecta muchísimo y más bien genera excusas con el poder crear esta gestión de innovación. Y de nuevo, Alan, estamos viendo que aquí nadie está diciendo que se está creando un laboratorio de innovación que valga $150,000, que se está trayendo lo último de inteligencia artificial y de Internet de las cosas. Acá no hemos hablado de nada. Hasta quitamos el término tecnología y específicamente hablemos de tecnología de software y de hardware, ¿verdad? Para ser muy específicos. El problema es que cuando ya se habla de un proceso y de métricas y de estándares y de esa disciplina que hay que llevar de principio a fin, si queremos hasta pensarlo, digamos, en un año fiscal, es donde empiezan las excusas. Primera excusa, estoy bien en el mercado, nunca me va a pasar nada, yo no ocupo eso. Vino la pandemia, hasta aquí llegó, ¿verdad? Segundo, yo no atiendo al cliente directamente, y eso lo dicen mucho, por ejemplo, los departamentos de contabilidad. Yo no atiendo al cliente directamente, yo no tengo por qué estar en ese tema de innovación o por qué estar en ese proceso de innovación. Jamás. La parte de ventas. Mire, ¿cómo voy yo a estar vendiendo productos o servicios nuevos? Tengo suficientes problemas con lo que estoy vendiendo ahora. Entonces, efectivamente, esa visión de largo plazo o mediano plazo, porque ya a largo plazo podemos estar hablando de menos de 3 años, y si es una obsolescencia de ciertos dispositivos como un teléfono, claro, son 6 meses, ¿verdad? Entonces ya el largo, el corto y mediano plazo son muy, muy relativos. Es bastante complicado y por eso enfaticé mucho el tema de lo de la cultura, porque al final todo el tema de innovación recae en nosotros mismos. Claro. Claro. El manejar esa masa crítica de conocimiento dentro de la organización bien, el incentivar a que efectivamente, uno, que yo tenga el espacio y las posibilidades de aportar esas ideas, de que se recolecten bien, de que se tabulen bien, de que la documente bien, y dos, que se hagan cosas, que se ejecuten sobre esas ideas, porque también me han dicho, mire, yo a cada rato estoy proponiendo cosas, pero no pasan a más. Ahí tengo 10 correos a mi jefe sobre cosas que yo quise proponer, quise hacer, no pasaron a más. Puede ser que una de esas ideas, ¿verdad?, sea la siguiente idea exponencial y disruptiva que efectivamente vaya a cambiar completamente el curso de la organización, ¿verdad? Andrés, yo creo que como en Latinoamérica no hemos medido esos procesos y no nos hemos acostumbrado a documentarlos tampoco, no ha habido un caso de éxito que digamos
mira, esa compañía estuvo muy mal y a través de documentar procesos y a través de la disciplina que no queremos aplicar nosotros, ellos sí pudieron crear un producto X o un producto Y por el que la compañía ahora está valorada en 4 veces más que antes cuando estuvo a punto de la crisis. Creo que nos hacen falta todavía Claro, esos casos de éxito en la región o como para poder creer, ¿no? Hasta ahora, innovación es casi como un mito, porque todo el sí, mundo habla, todo el mundo todo mundo lo gestiona, hay departamentos de innovación en las compañías, en otros no existen, pero me parece a mí que los empresarios, al menos los más viejos, son los que necesitan ver realmente digamos, la maquinaria moverse para realmente exacto. montarse en esa idea. Es como cuando en Latinoamérica empezaban los inversores ángeles. Habían ciertas personas que toda la vida han habido, ciertas familias con cierto capital en la bolsa para invertir, cierto capital de sobra, ojo, en la bolsa para invertir, pero no invertían porque no había suficientes ideas o no habían suficientes proyectos o compañías en que invertir. Con el paso del tiempo ha venido cambiando, sí, muy lento para mi gusto, pero ha venido cambiando. Creo que es parte de la cultura de innovación, si es un término que podemos llamarle, de la cultura de innovación que nos falta muchísimo por mejorar. Eh, ¿Cómo podemos, Andrés, cómo cree que un departamento de innovación, eh, departamento no, digamos, una cultura de innovación Ajá, para que departamento no se traduzca en 5 contrataciones nuevas y sí. 5 mesas nuevas y 5 currículos nuevos, 5 gastos nuevos, que no lo Ujú. veamos así, sino como cultura de innovación? Pero ¿cómo crees que podríamos justificar ante finanzas que la cultura de innovación es lo que mueve esta maquinaria, no hoy, sino dentro de 5 años o dentro de 10 años? ¿Cómo les hacemos entender que hoy, que no nos duele nada, hoy que estamos bien, es donde deberíamos de cuidarnos más? Claro, claro, claro. No, excelente. Esa pregunta siempre me la hacen también. Es decir, porque normalmente no mandan necesariamente a, digamos que al líder del departamento o al gerente de recursos humanos a las reuniones, sino que mandan pues a alguien tal vez de gerencia media a eso. Yo les digo que revisen dos cosas muy específicas, que arranquen el proceso de innovación, ¿verdad? Que por favor por lo menos me compren esa idea de arrancarlo o que de arrancar la cultura o como quieran llamarle el proceso de innovación dentro de la empresa y que al mes o a las semanas manden una encuesta de ambiente organizacional, ¿ok? Ok. Y empiecen a pensar en eso. Es decir, ¿qué resultados ha dado el que a mí me digan, sí, efectivamente, vamos a tomar en cuenta su idea, vamos a pasarle por un proceso de selección y si es merecedera de que siga la siguiente etapa, se va a ejecutar y usted va a tener ciertos beneficios sobre esa idea, va a tener reconocimiento de sus compañeros y de la empresa de esa idea. Uno. Dos, pensemos un poquito más a largo plazo. ¿Cómo reduce eso la rotación? Efectivamente dentro de la parte de recursos humanos también. Entonces ya yo empiezo a tener o a cruzar métricas de esta gestión de innovación con métricas tradicionales, digamos, de la organización, ¿verdad? Y de esa manera yo empiezo a justificar efectivamente que este proceso es algo que sirve. Son métricas más cualitativas, no necesariamente lo que llaman métricas duras, pero efectivamente eso en el mediano plazo pasa a ser más duro que una de esas métricas que se usa normalmente de retorno sobre inversión, de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos cosas son las que yo siempre sugiero al principio para poder efectivamente justificar este cambio, digamos, cultural dentro de la organización a mediano y a largo plazo. Y de nuevo, el llamarle inversión y no gasto, ¿verdad? Sí, otra cosa de las que yo veo cuando se habla de innovación y cuando se dice la palabra departamento o cuando se dice presupuesto, budget, que el de finanzas y el de recursos humanos o sea, da a entender de que innovación solamente es para compañías grandes.
da a entender de que innovación es únicamente para compañías de arriba de 500 personas o arriba de 1000 personas. No sé si usted lo ve igual, no sé si la creo o si cuando entras a hablar con emprendedores o con empresarios se percibe lo mismo. Ahí lo que yo uso de nuevo es el ejemplo de los compañeros de proyectos y de gerencias de proyectos, ¿verdad? ¿Qué empresa mediana o pequeña no tiene a alguien con conocimiento de proyectos en este momento? Prácticamente todos, casi que de manera natural, tenemos que tener ese conocimiento. Hasta para la gestión, definitivamente, innovación tiene la base de manejar un proyecto como tal. Entonces, no importa el tamaño de la organización, lo que importa es efectivamente esa disciplina, esa justificación y esa visión a mediano y largo plazo de implementar estos procesos y implementar, por ejemplo, estos pilares con los cuales yo efectivamente, siendo una empresa de uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 colaboradores, puedo justificar el tener eso. Ejemplo muy fácil, toda la semana saco jueves en la tarde una media hora para hacer un proceso en el cual recolecto ideas. ¿Dónde las voy a recolectar? Tengo un sistema en la nube donde los recolecto. Y digo, bueno, primero 3 semanas sobre una necesidad que tengo específica del mercado, recolecto las ideas, las paso por un proceso de selección y votación, veo cuáles me sirven, las paso ahí mismo a que se convierta en un proyecto. Media hora a la semana, ¿ok? Eso estamos hablando entonces que van a ser 2 horas al mes, ¿verdad? Entonces, que se tenga que generar este tema de políticas, el tema de estructura, el tema de procesos, se puede hacer de manera también a escala. Es decir, no es que vamos a redactar unas políticas de 500 páginas de cómo se maneja, contra quién se revisa el presupuesto de ese departamento. Podemos hacerlo muy pequeño y muy puntual, pero el punto es empezar a hacerlo y empezar a generar esa costumbre de hacerlo dentro de organización pequeña, organización grande, simplemente sacando ese tiempo y teniendo la actitud para hacerlo. Ok. Para rescatar lo que dices antes de la cultura, Andrés, porque lo hemos conversado antes también, y contigo y con la gente de la comunidad, yo soy muy crítico con el tema de la cultura en concreto, porque creo que los emprendedores y los empresarios de hoy día no estamos prestando la suficiente atención a la gente que entra en una compañía. Y quiero poner es decir, quiero poner un ejemplo muy sencillo. A ver, un ejemplo no, sino que quiero decir algo. Es decir, a una compañía X, por dinero o por plata, cualquiera puede entrar. Es decir, no necesariamente es una persona proactiva, no necesariamente es una persona que le interese los bienes de la compañía o que le interese al menos impactar en los clientes de la compañía. Así que yo creo que debemos nosotros, los que estamos detrás de compañías, en ser un poquito más más responsables a la hora de poder contratar, porque la única forma en la que vayamos depurando también la comunidad de talento es desde las compañías o desde las empresas, donde pongamos un tope o pongamos una barrera y decimos, no, es que para poder entrar a 4Geeks, por ejemplo, aparte de programar y aparte de diseñar y aparte de escribir cartas, aparte de eso, tiene que ser muy bueno comunicando, tiene que ser muy bueno es decir, tiene que ser muy bueno para redactar textos y tiene que ser muy bueno es decir, habilidades blandas, ¿ok? Habilidades que no se ven en un currículum y que no se pueden medir tan sencillo. Siento que esas habilidades blandas que no estamos midiendo cuando alguien entra a una compañía es lo que estamos matando o lo que están matando los negocios en el resto de Latinoamérica. Y si no nos ponemos de verdad, si no nos ponemos como responsables que somos, si no nos ponemos las pilas con esto, pues van a seguir muriendo compañías a como hoy ya han muerto varias y ayer también. ¿Qué piensa, Andrés? Sí, definitivamente. Vamos a ver, y ahí hacemos referencia a la parte de atracción y retención de talento. Por ejemplo, el enfoque de ustedes de 4Geeks es con esas cualidades
Efectivamente, sumarle a eso el que nosotros podamos meterle un perfil que también sea con una mentalidad o con un mindset hacia la innovación, hacia procesos de Exactamente, innovación estandarizados. exacto. De nuevo, dentro de poco va a ser un requisito, cuando dice requisitos mínimos, 3, 4, quinto, conocimiento de procesos de innovación, Ujú, digamos, lo que llaman end-to-end, ujú. eh, para cualquier organización, es decir, sea pequeña, sea grande, el que se tenga eso dentro de los requisitos mínimos como tal. ¿Por qué? Porque efectivamente esas habilidades blandas son el nuevo lenguaje que vamos a estar hablando de aquí hacia el futuro en cuanto a que podamos enfrentar este tipo de crisis, que podamos enfrentar temas, digamos, de pandemia u otros problemas dentro de la organización, y lo que llaman también en inglés que es future proof, es decir, yo poder inmunizarme de cambios en el futuro hoy, haciendo cosas hoy y llevando de manera disciplinada cosas desde hoy en el manejo y en el proceso de esa empresa. Claro, porque como lo que decíamos antes, ya 4Geeks factura, ya Boxride factura, ya la compañía de la que nos estás viendo, cualquier persona de afuera, ya factura también. Entonces, pero hoy factura, pero no sabemos si va a facturar dentro de 5 años o dentro de 10 años. Y es eso lo que deberemos ya estar construyendo. Cómo a través de talento, a través de cultura, es la única forma. Nadie va a venir de afuera. Nadie va a venir de afuera a promover una idea que se debería desarrollar en una compañía X. Nadie va a venir de afuera a tocar la puerta a la oficina de Forgis y decir, mira, se me acaba de ocurrir una idea para que ustedes ejecuten. Es imposible que eso suceda, es imposible. Esas ideas ocurren aquí adentro y la única forma de poder promover a que esas ideas salgan a la luz es a través de esa cultura de innovación. Hay un podcast que quiero invitarlos, hay un episodio del podcast Quebrando el Cero que quiero invitarlos a todos a que escuchen. Se llama Muéstrate Vulnerable. No voy digamos, a detallarte mucho, pero habla básicamente de cómo los líderes deberíamos mostrarnos vulnerables ante el equipo con el fin de que todos sepamos de qué estamos hechos y que nadie tenga miedo a la hora de poder poner ideas sobre la mesa. No quiero detallar más, quiero que vayas al podcast Quebrando el Cero y que lo puedas escuchar también. Estamos llegando al final. Andrés, gracias de verdad por el tiempo, gracias de verdad por la explicación de todo el proceso de innovación que normalmente se debería de hacer cuando no se tiene nada. Sé que estás trabajando en Boxride, vos y tu equipo. Para las personas que tienen interés o que tienen más que todo curiosidad por saber qué es Boxride, así como está en la pantalla, Boxride, pueden ponerlo en Google. Bueno, ¿cuál es el sitio web? Ok, es boxpriteidea.com, está abajo en la presentación, no sé si todavía lo están viendo, abajo a la derecha, en boxpriteidea.com. Igual, pues cualquier cosa en las redes sociales están, la información de contacto, el landing page y demás, con el cual nos pueden contactar, visitar la página o seguir. Ok, perfecto. Así como está entonces justo debajo de la cara de Andrés, que es Andrés Sánchez, Boxride, ponen boxrideidea.com, idea.com, y van a poder ustedes entonces un software que gestiona este tipo eh, Proceso, digamos, que son, de sí. problemas o no, como quiera verlo, de procesos. Gracias de verdad a las personas que están por allá afuera. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy acá. A ustedes las gracias, que estén muy bien. Gracias nuevamente. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes a la misma hora hay una sesión nueva. Recuerden que estamos transmitiendo a las 2 de la tarde cada día en Facebook, en YouTube, también en Periscope, ¿ok? Así que gracias de verdad a las personas que siempre se unen y que siempre están atentas a esta comunidad. Un saludo. Si quieres conocer el estado actual de tu negocio, al mismo tiempo que desbloqueas el crecimiento y detectas oportunidades que has dejado perder en el pasado, entonces quiero invitarte a que tomes la auditoría de crecimiento de 4Geeks. Es totalmente gratis, totalmente gratis.
recibirás una radiografía actual de tu negocio. Actual y real de tu negocio, de lo que hoy en día está pasando en tu negocio. Además, recibirás una hoja de ruta lista para ejecutar paso a paso. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.